iniciar esta sesión, el segundo día ya de Dibujos que Hablan, y me corresponde moderar la mesa cómics y autoría. En ella participan, en este caso, Mariana Muñoz y Sol Rojas Lizana. Ella no está, pero mandó un audio, parece, está en Australia. Y su ponencia es la novela gráfica Historias clandestinas desde adentro y desde afuera, contrapunto desde la experiencia y el ojo crítico. Después participarán Raúl Molina Otárola, que no ha llegado, pero va a llegar, con el Exégesis, Origen y Construcción Visual del Cómics de 1987, Historia del pueblo huilliche de Chiloé. Y en tercer lugar participan Rodolfo Aedo y Álvaro Sofia, que están aquí, con la historia revitalizada historieta. Eso está correcto, ¿no? Me parece que hay una nueva versión. Luego Ya, está correcto. Muy bien. Bien, vamos, tienen 15 minutos. Vamos a esperar que Molina pueda llegar. Si no llega Molina, ahí vamos. Hay una discusión sobre el tiempo gratuito. Claro, es un número que tú inicias, tienes 15 minutos. Bueno, ella y Mariana, vamos a ir a una pequeña biografía. Mariana Muñoz es diseñadora, magíster en comunicación y educación de la PUC, que es la Pontificia Universidad Católica, 2009. Desde el año 2000 trabaja como profesora e investigadora independiente dentro del campo del patrimonio gráfico, los géneros referenciales y el cómic. Actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, PUC. Adelante. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos los que madrugaron para estar acá y el soporte técnico que me ayudó a poder hacer esta presentación que les quiero compartir con algunos audios que mandó mi compañera Sol Rojas, porque como les contaba Álvaro, ella está en Australia, vino en noviembre, pero obviamente dadas las circunstancias se corrieron las fechas de este encuentro, así que no pudo estar con nosotros, pero de alguna manera nos las arreglamos para poder hacer esta presentación juntas. ¿Ya? Bueno, junto a Fuente Alba 1973 de Ricardo Fuente Alba Rivera, Historias clandestinas, publicadas por Pehuen Editores en 2017, es uno de los pocos trabajos autobiográficos y de narrativa gráfica publicado en Chile, y también por lo mismo ha tenido la atención no solo por parte del público, sino también dentro de un ámbito académico, como por ejemplo autores como Hugo Hinojosa, del Doctorado de Letras de la Universidad Católica, o Walter Roblero, del Museo de la Memoria, que se encuentra también terminando su magíster en Arte, Cultura y Pensamiento Contemporáneo en el IDEA de la USACH. Publicado por LOM en 2014, esta novela gráfica tiene 152 páginas donde los hermanos Ariel y Sol Rojas Lizana relatan lo que les significó haber vivido y crecido en una casa de seguridad durante la dictadura cívico-militar. Debo confesar que la ponencia que presentamos con Sol en verdad es un experimento, y Dibujos que Hablan viene a ser un poco la víctima o quienes nos apoyaron en esta idea un poco loca, porque esto se enmarca dentro de mi proyecto de doctorado. Y al conocer a Sol, cuando la entrevisté como autora de uno de los ejemplares de mi corpus, aceptó también, o se nos ocurrió que podríamos hacer algo juntas. Entonces, eso podría pasar. ¿Qué podría pasar cuando pusiéramos en evidencia lo que ella vivió, que en el fondo es la experiencia que se está relatando en ese libro, y yo con mi sesgo nacional o con mi sesgo académico también,
tuve mis propias experiencias, entonces para mí también esto es un poco como la trampa de trabajar con el cómic autobiográfico, porque también no sé si le pasará lo mismo a la Paloma Domínguez, que es otra colega que trabaja con cómic autobiográfico, pero feminista. Es muy difícil, siendo sinceros, casi imposible no enganchar afectivamente o emocionalmente con cada una de estas historias. Es así. Ahí sí. Entonces fue el llamado Narrative Inquiry o investigación narrativa, que es una técnica de investigación que roza el análisis del discurso, cito, examen analítico de las ideas y suposiciones, donde la narrativa permite a los investigadores comprender la experiencia del otro y obtener información de las personas que no conocen conscientemente. Finalmente, la narrativa ilumina la noción temporal de la experiencia, reconociendo que la comprensión de las personas y de los eventos cambian. Por lo tanto, el objetivo principal de esta ponencia es descubrir cuáles son los puntos de encuentro y cuáles aquellos de divergencia, si ambas, Sol y yo, compartimos un hecho histórico fundante en nuestras historias. Y se volvió más experimento aún por la situación que les comentaba, que Sol está en Australia. Por lo tanto, la modalidad de la presentación viene a ser especial y de alguna manera remota, ¿no es cierto?, apelando a los 3 significados de remota que encontramos dentro del diccionario de la Real Academia. Primero, porque es muy lejano en tiempo y espacio. Remoto es muy lejano en tiempo y espacio porque ahora Sol está lejos en Queensland y no pudo viajar al encuentro. El segundo significado dice que no es verosímil o está muy distante de suceder, porque para poder enfatizar el sentido del contrapunto realizamos una grabación para que ella lea su parte del trabajo, lo que nos lleva también al tercer punto, que es dicho de algo como una idea o una sensación vaga o imprecisa, que es también una cuestión propia del experimento. Entonces, en breves palabras, segundos, quería contarles de qué se va a tratar la presentación de hoy. Primero, los conceptos principales referidos a memoria y las prácticas autobiográficas. Luego, contarles en grandes líneas de qué se trata el trabajo en sí mismo para esta ponencia. Y luego, resultados y consideraciones finales. Entonces, primero que nada, los quería invitar a visualizar la publicación de Memorias Clandestinas como un vehículo de memoria. Este es un concepto tomado del trabajo de Elizabeth Jelling del año 2002 porque recoge la experiencia vivida por 2 individuos quienes la comparten a través de un libro social y culturalmente. Y más que un recuerdo, la memoria es, de acuerdo a varios autores, entre ellos la misma Jelling o el ya ultra conocido Maurice Halifax, una reconstrucción repetitiva de cada individuo. Y que además del proceso interno del duelo, específicamente refiriéndonos a una experiencia traumática, es necesario trabajar, es decir, tener ante esta memoria una actitud activa, reelaborarla, integrarla en la sociedad, que es justamente el nombre del trabajo ya canónico de Elizabeth Jelling, que se llama Los trabajos de la memoria. Las memorias individuales enmarcadas socialmente están siempre cambiando por el paso del tiempo y los cambios culturales que vuelven necesaria y también constante la reproducción, la constante reconstrucción, a lo que Andrea Huizen difunde la idea de cultura de la memoria en constante expansión, que nos llevaría a una sobreabundancia de memoria en distintas instancias que nos ayuden a resguardar las huellas del pasado, pero que no necesariamente constituyen algo de valor a través de lo cual difundir esa experiencia, ni informar, ni menos crear conocimiento. Entonces, como las experiencias se mantienen vigentes en la medida que están relacionadas con nuestros afectos y emociones, eso provoca que en el individuo la necesidad de generar sentido de ese pasado, siendo un camino de expresión narrativa que se pone en común o bien es comunicada. O sea, el trabajo de las memorias se comunica a través de diferentes medios.
Y estas diferentes externalizaciones mediales, expresiones narrativas u obras de la cultura de la memoria constituyen lo que Astrid Earle denomina memoria cultural, que es un canon de construcciones mediales existentes e imaginarios que circulan a través de estos medios. Por lo tanto, lo rememorado tiene la condición de transmedial, lo que al mismo tiempo va definiendo el valor social o cultural de esa memoria. Es así como podríamos plantear en este marco las prácticas autobiográficas como un trabajo de la memoria o una técnica de la memoria para ponerse en común y contribuir a la generación de sentido, además de pertenencia. Si bien autores como Hayden White plantean que narrar es un impulso inherente al ser humano, avanzando el siglo XX con la consolidación del capitalismo y la burguesía y con la transformación de los espacios colectivos a individuales, porque incluso el consumo de medios se transformó, ¿no es cierto?, de espacios colectivos a individuales. Por ejemplo, la tele, antes todos se juntaban a ver la tele, ahora cada uno tiene su tele en la pieza, en algunos hogares. Las escrituras autobiográficas proliferan en este entorno donde el individualismo pasa a ser un nuevo estilo de vida. Entonces se reconoce, ahora hablando de autobiografía propiamente tal, el inicio del estudio crítico de la autobiografía en el trabajo de Philippe Lejeune, quien se atrevió por primera vez a considerar la autobiografía como un género, y como aquello era tan difícil, planteó la existencia de un pacto autobiográfico donde autor, narrador y protagonista de la obra debieran compartir el mismo nombre. Y más adelante, y por el contrario, su conterráneo Paul de Man, en su texto La autobiografía como desfiguración, cuestiona esta jerarquía de género narrativo de la autobiografía, principalmente por el indefinido límite entre la autobiografía, la autoficción e incluso la ficción. Y en Chile, recién hace los años 80, comenzaba el interés crítico. Académicos como Leonidas Morales, que murió el año pasado, destacaron en esta área que, a juicio de Lorena Amaro, cito, comienza como consecuencia de dos factores importantes. Primero, la relevancia que cobra testimonio en la vida cultural y política de un país, producto de la persecución y violencia originadas en la dictadura. Y el segundo es la repercusión en Chile de las corrientes postestructuralistas que realizan una lectura desmanteladora de las antiguas jerarquías literarias y le dan importancia a ciertos márgenes de la cultura hasta ahora poco visitados. Y volviendo un poco a los trabajos de la memoria y específicamente a la memoria cultural que realizamos anteriormente, quisiéramos proponer que cada una de aquellas expresiones narrativas que componen esta memoria cultural al mismo tiempo son artefactos culturales, desde la revisitación que hace el argentino Diego Parente del trabajo de Heidegger, desde lo más elemental en su texto del año 2008. Para Parente, artefacto es un producto humano intencional, hecho o facto con arte, con la ayuda de una técnica. Y el artefacto cultural es más complejo debido a su condición virtual, que hace que su puesta en obra o la utilización de este utensilio, es decir, el artefacto cultural, hace circular ciertos contenidos en una sociedad que al mismo tiempo lo predispone al contenido a ser cuestionado, debatido, interpretado o cualquier otra operación producto del razonamiento humano y las consecuencias que esto lleva. Por eso, un poco a priori también, pero tal vez como una manera de empezar una discusión para más adelante, y basándonos en el caso de Memorias Clandestinas, esta publicación específicamente podríamos contemplarla como un artefacto de memoria. Entonces, a grandes rasgos, retomando lo que les comenté al inicio de esta presentación, quisiera volver a la idea de este trabajo como un experimento que hicimos Sol Rojas Lizana y yo, de contraponer nuestras experiencias en relación al trabajo de historias clandestinas, ver qué similitudes y qué diferencias encontramos. Para ello guiamos nuestros esfuerzos a través de la investigación narrativa, cercana al análisis del discurso e incluyendo el componente visual. Incluso en su momento pensamos en presentar así como espalda con espalda, como un diálogo sordo, pero bueno, por las razones que les comenté ya no fue posible. Es así como dentro de los resultados o nuestra discusión surgieron los siguientes temas. Primero, el libro Historia Clandestina en tanto narrativa gráfica autobiográfica, es decir, es desde un primer encuentro un caso especial dentro de todas las muestras que por lo menos yo he estudiado de
memoria de narrativa gráfica autobiográfica. La primera particularidad de ello es el hecho de tener dos autores, porque en general el cómic autobiográfico, autor de textos y autor de dibujos, suelen ser la misma persona. Junto con esto, estos dos autores, Sol y Ariel Rojas Lizana, no solo se hacen cargo de sus propias experiencias, sino también la de los otros personajes, que lo transforman en un relato autobiográfico colectivo, y esa viene a ser una segunda particularidad, es decir, los autores dan tribuna, otorgan voz y volumen a los otros miembros de la casa. De alguna manera, como que de alguna manera ellos encarnan las aventuras de los otros, o por lo menos las experiencias de los demás pasan a través de ellos. Y tiene además Memorias Clandestinas tiene una estructura similar a aquellas publicaciones de cómic autobiográfico que comenzaron siendo webcómic o fanzine. Se trata en el fondo de una sola página, una sola viñeta con narraciones fragmentadas que se agrupan en la publicación, centradas, y en el caso de Memorias Clandestinas, centradas en cada uno de los personajes o miembros de esta casa de seguridad. Listo. Entonces, historias clandestinas en tanto recuerdo, testimonio y memoria. Las múltiples necesidades y objetivos de la memoria resguardada en historias clandestinas son ejercer la memoria como un derecho humano que ha sido negado históricamente, documentar la resistencia cotidiana donde, entre comillas, hacerse invisible en cuanto al régimen, al entorno familiar, de los amigos fuera de la casa de seguridad, por ejemplo, era la clave para sobrevivir, y la sanación personal que nos trajo a los autores, o por lo menos en mi caso, liberar de manera material, lo que es física, no digital, parte del oculto, escondido, clandestino que vivimos. A diferencia de otros artefactos culturales o de memoria producidos a propósito de la dictadura cívico-militar en Chile, y de acuerdo a lo revisado con el trabajo de Astrid Earle del año 2008, Historias Clandestinas sale por un lado de lo que es, y esto es una cita, el canon de construcciones mediales existentes, pues está dirigida a un público global, es decir, personas que a veces no saben que Chile es un país real, ni menos qué es lo que ha ocurrido en su historia. Por esta razón, Historias Clandestinas consta de asteriscos, referencias intertextuales, explicaciones y notas al pie de página que la hacen adquirir un carácter más didáctico del necesario para un contexto chileno. Por lo mismo, si se reproducen imágenes que constituyen un canon, como el bombardeo de la moneda o la imagen de Víctor Jara, con la utilización de fotografías que sí son icónicas y que sí circularon y aún circulan en las construcciones mediales existentes. No, el audio, por favor. El cuadradito de abajo, por favor. No, que me eches a andar el audio, por fin, Fabián. ¿En la de atrás? ¿Atrás de este? No es importante identificar la voz que narra en Historias Clandestinas, especialmente en el último capítulo donde se destaca la resistencia colectiva por sobre lo individual. No me cambia, perdón. ¿Me adelantas, porfa? 2. 1. La próxima. La próxima, por favor. Esa. Y la próxima. Ya, ahí tengo que leer yo. Cuando los títulos de las viñetas aluden a un personaje, pero el relato pareciera desviarse, la voz cuenta y muestra, y aquello que se cuenta y se muestra, se presta para la confusión en el momento de la lectura. En Historias Clandestinas, cada personaje tiene una página con un recuerdo personal o donde ellos son los protagonistas. El ejercicio y la selección del recuerdo se conectó en gran medida con las emociones involucradas en esa memoria. Principalmente la emoción del miedo combinada con el alivio guiaron la mayoría de los recuerdos de los parientes a quienes les preguntamos, además de los propios de Ariel y míos. Por otro lado, también hay una autocensura en esta selección, ya que se escogió lo que se puede contar
por razones legales o familiares. Especial mención, y aquí sobre todo también un sesgo bastante personal, tiene el reconocimiento de los autores a los gatos. No solo hay una viñeta especialmente dedicada a contar la relación que las niñas de la casa de seguridad, Sol y Nela, tuvieron con la gata callejera Rolita y sus hijitos, sino que también... Gracias. Sino que también suelen aparecer meninos acompañando a otros personajes o bien las inscripciones de los muros, por ejemplo. Me hace clic en el cuadrito, por favor. Los gatos representados y aludidos en historias clandestinas son un homenaje a nuestro papá y también una apelación al lector global que se relaciona más con el texto si encuentra algo con que identificarse. Gracias. Resulta tan difícil pensar en este estilo de vida que se hace visible ante nuestros ojos a través de historias clandestinas, donde parecer normal era un asunto de vida o muerte, no de las apariencias que aún importaban por aquellos años. ¿Vale? Gracias. La combinación del miedo-alivio se da en distintas instancias de la narración. Esto tiene especial valor al tratarse del MIR, que sufrió una represión intensa y constante al punto de que su directiva original fue eliminada casi en su totalidad. Por años vivimos la cotidianidad sin saber si terminaríamos vivos al final de ese día, dada la represión de la que nos enterábamos por la noticia y aquella de la que nos enterábamos por canales clandestinos. Sin embargo, tuvimos espacio para el amor y la ternura dentro de todo lo que fue esa pesadilla. Y las conclusiones se preguntarán ustedes, ahora que el tiempo también ya se me acabó. La verdad es que no nos resultó el experimento. Como pudieron darse cuenta con nuestra ponencia, sin embargo fue súper importante poder trabajar juntas esto desde la narrativa de investigación, con análisis de discurso, sobre todo la inclusión del componente visual, ¿no es cierto?, y de los imaginarios también, que representa dentro esta novela gráfica, los inputs distintos, los encuentros, los desencuentros. Yo creo que también es parte de la gracia de la investigación cualitativa de encontrarse casos tan particulares como este. Gracias, pero me falta la última tiempo. Gracias. Gracias, Mariana. Muy buena tu presentación y tu trabajo. Ya, ahora le di 20 minutos, no 15, en la medida que Molina aún no llegó. Bien, ahora toca la ponencia Historieta Revitalizada Historieta, que es una ponencia de Rodolfo Aedo y Álvaro Sofia. Ellos dos. En resumen curricular sería Rodolfo Aedo, Paredes de Concepción, 1983, arquitecto, gestor cultural y autor de narrativa gráfica radicado en Caleta Tortel, en el corazón de la Patagonia chilena. Ahí vive desde hace 10 años, según me dice. Desde donde desarrolla su propuesta gráfica propia, adoptando características históricas de la localidad para complementar su narración. Ha creado obras impregnadas del espíritu pionero de la Patagonia, algunas todavía inéditas que plasman la fuerza del paisaje, su incidencia en el acontecer del hombre y el temple humano para sobrellevar cualquier adversidad. Es autor de La Isla de los Muertos, 2013, y La Conquista Colectiva del Perro, Copaque. Álvaro Sofia, que es compañero de trabajo de él, de Viña del Mar, 1978, es historiador, gestor cultural y guionista de narrativa gráfica. Trabajó como editor para la guía Lonely Planet en castellano y ha publicado el libro Lea el Mundo cada semana, 2003, sobre las prácticas de la lectura en Chile de los años 30 y 40. Actualmente trabaja en el fomento de la lectura en bibliotecas públicas, donde puede dar fe de la atracción de los lectores por la historieta y la versatilidad del género para recrear. Está próximo a publicar su primer trabajo como guionista, junto a Rodolfo Aedo, en un libro que se mezcla historia reciente y fútbol con algo de ficción. Esto que me están contando que se ve muy bien. Bien, tienen 20 minutos.
Buenos días. Gracias por, primero que agradecer la invitación, la posibilidad de que Rodolfo esté acá. Como dijo Álvaro, él vive en Caleta Tortel, y si bien venimos trabajando hace un par de años, yo ahora vivo acá en Santiago y no nos hemos visto muchas veces. No nos conocíamos. Y nosotros le pusimos como un nuevo título, que es La Chispa de la Curiosidad, respetando la propuesta inicial, que en el fondo trata de, queremos compartir algunas reflexiones sobre cómo se mezclan, ¿no es cierto?, la historia y la historieta, que quizás no es nada nuevo, pero que nosotros aquí queremos fondo exponer porque creemos que tiene mucho que ver con lo que tú estabas hablando antes, pero aquí hablar más desde la experiencia, de los dos trabajos que ya tiene publicado Rodolfo y de que estamos trabajando y que esperamos publicar este año. Entonces, creemos que el interés actual que existe por conocer la historia es algo que está plenamente vigente y que va excediendo las formas tradicionales de la academia. Se puede ver, ¿no es cierto?, en la novela histórica, lo que está pasando con la cantidad de lectores y también con los que leen lo que se llama no ficción. Siempre se dice que en Chile se lee poco, pero también hay una presión porque se lea literatura. Y sin desmedro de eso, hay mucha gente que está interesada en leer otras cosas. A nosotros quizás nos enseñaron en el colegio que la historia estaba compuesta principalmente de batallas, de fechas, de nombres, episodios solemnes. Y también nos dijeron, por otro lado, que la historieta era un pasatiempo o una mera entretención. Que la historia era algo objetivo o verdadero, y que la historieta era un mero espacio para la imaginación y la fantasía. Nosotros tenemos que eso se diluye hoy en día, que toda objetividad es cuestionable, y nos parece que esa mezcla permite un sinfín de posibilidades que nutren y revitalizan a ambas disciplinas. Por lo tanto, decimos que la historia es algo más que información y que el cómic o la historieta es algo más que entretención. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Sí, este es una página que tomamos de la obra de José Gay. Por cierto, a quien queremos dedicar esta ponencia, y lo consignamos en el trabajo por escrito que se hizo el año pasado, a quien nunca conocimos en persona, pero que creo que abrió un camino con su obra que nosotros vamos despacito, bien humildemente, pero dedicárselo a él. Sí, un referente que realmente nos ha inspirado nuestro trabajo, así que es relevante mencionar. Por ejemplo, aquí vemos lo que acaba de mencionar Álvaro, que la historia es muy concreta y formal, ¿no? Y la historieta supuestamente es trivial y, qué sé yo, más liviana. Pero cuando se mezclan es un círculo virtuoso que se genera para los dos seres beneficiados. Claro, por un lado, que la historia, con estos ejemplos que se pueden ver aquí, creo que puede ser presentada de manera más atractiva, incorporando elementos propios de la historieta, ¿no es cierto?, para dar vida a los hechos de manera quizás más entretenida, o de partida contándolo mediante imágenes y acciones, ¿no es cierto?, incluso incluyendo efectos especiales, sin por eso dejar de aportar elementos para la discusión y documentación, investigación detrás, lo cual creemos que puede hacer que la gente que no lee historia se acerque a un determinado tema, ampliando las audiencias o, como decíamos al principio, creando esa chispa por la curiosidad, para que puedan de una manera que quizás tradicionalmente no se acepta como válida, pero sí que sirva para cultivar la reflexión, la opinión y entretener a la vez. Por otro lado, también decir que el cómic o la historieta claramente en los últimos tiempos, no es algo nuevo, pero que ofrece la posibilidad de algo más que entretención, ¿no es cierto?, que no es solo, sin ir en el medio, de la fantasía, o de, como veíamos en las otras ponencias, del superhéroe chileno, o de la recreación de mitos y leyendas, las ucronías, sino que también hay una posibilidad de entretener
mediante, o capturar, conquistar, puedo decir entretener, pero se refiere a eso, al apasionamiento por este género y a la historia mediante la historieta. Igualmente hace reflexionar y cultivar una opinión propia. Y además que como beneficio lateral, no menor, que hemos conversado muchas veces, ofrece una versatilidad para recrear la historia. Puedes recrear hechos no documentados o registrados y llenar esos vacíos que puede dejar la documentación o el trabajo de investigación, de entrevistas, etc. Y además, por cierto, presenta grandes ventajas de producción respecto al cine, ¿no? Si queremos tener un estadio lleno, no tenemos que contratar extras, ni si queremos una imagen cenital, por ejemplo un helicóptero ahí o un dron. Eso básicamente como ejes principales. Y para no abundar en la teoría, nuestra propuesta es como mostrar ejemplos concretos a partir del trabajo que ya ha publicado Rodolfo y finalmente del que estamos trabajando juntos. Yo les quiero contar de esta viñeta, que ese grupo de viñetas, son 2 páginas que las pegué. Este libro es paisado, por eso es tan larguito. Este libro, que se llama La Isla de los Muertos, 2 versiones para una historia, está basado en un cuento histórico que escribió un autor, también falleció el año 2013, Félix Elías. Era la única documentación que había hasta el momento en esa época. Todavía no estaban las investigaciones de Mauricio Osorio y de otros investigadores que han publicado cosas. Él narraba de una manera que se documentó preguntándole a testigos directos lo que había ocurrido en la Isla de los Muertos, y lo narró de una manera, por suerte, muy dramatizada. Él ya incorporaba como elementos poéticos y dramatizantes para su narración. Entonces nos facilitó un poco la adaptación. Pero a pesar de que ya era rica la obra de él, lo que queríamos graficar con la contraposición del extracto de una secuencia respecto del cuento original y cómo realizamos la adaptación, es que nos permitió cruzar 2 tramas de información que en el texto se leen de manera separada. Él narra que por motivos del terremoto de Valparaíso, el barco que iba a llevar el abastecimiento para estos trabajadores que estaban allá en la Patagonia se tuvo que dar la vuelta y no le llevó el abastecimiento. Entonces, si bien en el texto original está de manera lineal, el cómic nos permitió cruzar 2 tramas de tiempo narrativo. Hasta el terremoto que quebraron las viñetas. Exacto. Sí, bueno, esas son lo que hablabas tú también en tu ponencia, de que las decisiones estéticas permiten interpretar la memoria y gracias a la potencia de la estética, de la plástica, también significar. ¿Ya? Por eso está fracturada la historia en este grupo de viñetas. Bueno, este es el segundo libro que mencionaba Álvaro, que se llama La conquista colectiva del Baquia. Este libro proviene de una investigación de testimonio oral de pobladores antiguos de la Patagonia. Y a partir de los testimonios que ellos nos dieron, estructuramos el relato del arco narrativo de la novela. Entonces, yo creo que lo que escribí aquí, no es necesario leerlo completo, pero es la manera en que una pobladora antigua nos narró un suceso, justo en este caso en particular, de forma desarticulada, se salta de un punto a otro. Pero dotando de poca información, por ejemplo, el clima. Ella mencionó que el barco se estrelló contra las piedras, pero no nos mencionó que la tempestad había sido de noche, que caía una lluvia más bien granizo, muy helado. No nos mencionó que hicieron un refugio para pasar la noche en la isla en la que tuvieron que guarecerse porque el barco naufragó. Pero todas esas decisiones son decisiones que las resolvimos desde la estética, desde la plástica, que es lo que planteamos, que es como el enlace que logra aportar la historieta a la historia formal, que lo resuelve, esa incógnita. En esta página, bueno, lo mismo que lo anterior, como ver que en realidad cada viñeta es una decisión, es una postura, una declaratoria. Claro, que la subjetividad es parte fundamental de
Sí, lo tomamos como una herramienta y que eso es lo que estamos declarando ahora, que es lo valioso de la historieta. Bueno, terminamos con este ejemplo y pasamos al ejemplo en el que trabajamos juntos. Pero vuelve un poquito. Sí. En el fondo de ahí, para redondear un poquito, que la idea de que... ¿Se puede volver al anterior, por favor? De que, bueno, hay un trabajo se nutre de distintas fuentes y, como decía bien Rodolfo, el hacerlo en historieta permite recrear y aportar cosas que nosotros decimos que en el fondo que no pretenden la objetividad, pero que aspiran a ser creíbles, que los hechos que se desarrollan dentro de un contexto histórico sean fidedignos, pero permitiéndose esas licencias o esos aportes desde el arte en este caso, que es el otro contrapunto. Por suerte hoy en día hay estos ejemplos recientes en Chile, los años de Allende, el Cardenal, Maldito Allende, Vencidos pero Vivos, el mismo Juan Valiente que salió hace poco. Y esperamos que este otro ejemplo salga también este año, pronto. Un trabajo que estamos haciendo hace ya 2 años. Y ¿alguien ha escuchado de un partido de fútbol que jugó Chile con la Unión Soviética en el 73? No lo jugó. No saben, pero de los presentes, ¿cuántos saben que, por ejemplo, Chile tenía que jugar con la Unión Soviética el 11 de septiembre del 73 y que viajaba la selección chilena a Moscú el mismo 11 a las 6 de la tarde? Quizás no muchos conozcamos, yo lo conocí ya tardíamente. El Rodolfo, yo le presenté, era una propuesta para otro guión y me decía, está bien, pero este capítulo del fútbol no pega nada. Y al final terminó tomando cuerpo solo. Y es curioso porque en el proceso que tú desarrollaste el guión, lo desarrollaste a partir de la fragmentaria información que andaba suelta por internet, en libros, que eran imágenes, pequeñas citas. Hasta documentación de imágenes, primero por ahí, y de algunos libros clave. Pero habían episodios intermedios que estaban en incógnita. Que no sé, claro, habían vacíos. Entonces tú tuviste que resolver para darle un halo como de normalidad, hay que tejer los eventos con consecuencias creíbles. Claro, con la verosimilitud. Claro. Por eso creamos un personaje que es el que aparece aquí, que es un personaje plausible pero que no es concreto, que es un utilero de la selección, de la delegación que iba con ella, ¿ya? Y que viene a ser como un hilo conductor de la historia. Y pasó una cosa bien anecdótica después, porque hicimos como las cosas al revés y vinimos a la Biblioteca Nacional a documentarnos con prensa de la época para hacer un dossier, y nos encontramos con que existía un utilero muy famoso que era Chamullo Ampuero, que era conocido en la época como utilero de la selección, y no sabíamos ni que existía, pero lo creamos. Y aquí, bueno, en realidad, para no irme tanto por el libro en sí y más sobre el tema, hay otro ejemplo de cómo en el texto de un historiador joven publicado hace 2 años sobre los triunfos morales y sobre el fútbol en dictadura, pues, se ve esa tensión que no se sabía si iban a poder viajar a Moscú, estaba esta cosa de dejar a las familias solas en un contexto que no era incierto. Entonces estaba esta tensión entre el utilero y su mujer que no está en ninguna parte, lo creamos para poder darle esa verosimilitud. Claro. Y aquí están pasando ya los camiones de O sea, el texto se arrastra de la página que están en la intimidad hablando el utilero con su señora, y el texto se arrastra a esta otra viñeta de página completa que se ven los camiones con militares. Acá hay otra escena que tiene el valor de lo que decía Rodolfo hace un rato, que es algo que no se ha visto. El partido que se jugó en Moscú no se guardan registros, existen como 6 o 7 fotos que las mandó el corresponsal del Mercurio, que fue el único que participó de la delegación, y incluso periodistas chilenos han ido a Moscú a tratar de rescatar cosas, y es curioso, no hay ningún registro, y ellos grababan en el cine desde la época de la revolución de antes, entonces es bien curioso. Y eso se explica un poco por lo que pasó después. En el camino Chile había roto relaciones, o sea, ellos habían roto relaciones diplomáticas con Chile, les costó un mundo llegar a Moscú, salieron uno de los primeros aviones después del golpe, y aquí se ve como el contrapunto también entre cómo el libro del historiador y acá el otro, que es un libro de entrevistas con los protagonistas de Axel Piquet, que se llama El Partido de los Valientes, que nutrió la documentación
fue clave para este guión, de cómo se jugó, y ahí más o menos reconstruimos cómo fue el partido. Entonces, valiéndonos de otras imágenes, ¿sí? Sí, un poquito. Valiéndonos de otras imágenes de referencia, pudimos recrear los gestos, todas esas cosas que se hablaba de que fue un partido bien complejo. Sí, o sea, hay en la documentación escrita que encontraste y la muy vaga fotográfica, también se puede encontrar, era muy sintética las descripciones, que había estado apretado, qué sé yo, ¿no? Pero nosotros nos tomamos la libertad de extender la poquita información y como congelar el tiempo o darle una cadencia más pausada para poder dramatizar la secuencia. Y en particular el ejercicio de este libro, porque mezcla un poco la realidad política de la época con deporte, ¿eh? Que como, en el fondo es como ver un ballet congelado en fotografía, porque extendimos secuencias que son deportivas, pases, tiro libre. Eso fue netamente surgido de la creatividad, ¿no? De la inventiva. Sí, ya para ir cerrando esta parte del ejemplo, este es este partido se jugaba de ida y de vuelta, y aquí hubo una situación bien anómala, absurda, que esto sí está en YouTube, lo pueden ver, está documentado, que fue el partido de vuelta, se tenía que jugar en noviembre, y hubo todo un mes de especulación si venían los rusos o no, lo cual está en la prensa y va a quedar también consignado en el libro en un dossier, de cómo se especulaba si venían los rusos o no. La dictadura quería, la Junta, que todavía no era ni tomaba forma, quería dar una señal de normalidad. Vino la FIFA, dijeron que escondieron a los detenidos y dijeron que estaba todo normal. Y hay un titular en el Mercurio que dice: la FIFA dice que en Chile todo es normal, que se puede jugar fútbol, entonces todo es normal. Y un poco hicieron prepararse a los jugadores y esperar como hasta el último minuto por si llegaban a aparecer los rusos. Se vendieron entradas, se vendieron entradas, se anunciaron en los diarios, y al final se contrató un equipo sparring para jugar un amistoso, el Santos, y se hizo salir a los jugadores igual a la cancha a cumplir un rito que ellos denominaban marcar un gol del honor. Como no se presentó el rival, vamos a marcar un gol simbólico del honor. Y es donde se presenta al campo sin rival y marcan un gol sin jugadores de frente. Y aquí lo que hizo Rodolfo desde su talento, ¿no es cierto?, mostrar otros ángulos, dramatizarlo desde otra mirada. Incluso hay otras viñetas que no salen aquí, que se ve un poco la procesión que estaban llevando por dentro muchos jugadores, que estaban poniendo la cara a una cosa que era... Bueno, y para cerrar el fondo, este ejemplo y los anteriores, o sea, de cómo es posible invitar a la reflexión y nutrirse ambas, ¿no es cierto?, la historia o la academia que está ahí en la cita, ¿no es cierto?, que nos sirvió lo fundamental, y estas otras propuestas que tienen que ver más con el arte y con otros registros, ¿no? Sí, una conclusión lo que planteamos es que el cómic es un buen instrumento para encender la mecha del interés, digamos, como denominamos el título de la ponencia, la chispa de la curiosidad. Gracias a esta capacidad que tiene de incorporar el divertimento, de incorporar la anécdota y de tejer la cohesión lógica entre una situación y otra. Eso por nuestra parte. Bueno, gracias. Muy bien, nos quedan 3 minutos para preguntas, respuestas que eran de hablar con los doctores. Es decir, muy interesante las dos ponencias, por lo menos, en mi opinión, porque se habla del lenguaje sobre el cómic y cómo se constituye. Bien, ¿alguna pregunta? No sé, igual podríamos dejar espacio, ¿sí?, para el compañero ausente para las preguntas. Es que no, por eso le di 20 a cada uno y hasta las 11 quedan 3 minutos para la 11. Entonces, ¿5 más? ¿Algo más que decir? No sé si tienen preguntas, yo creo. ¿Ahí? ¿Ahí hay una pregunta? ¿Se escucha? No. ¿Qué ha explicado sobre
que grite. Por favor, el micrófono del público. Ahí fueron a avisarle. ¿No te escuchamos, Miguel? Bueno, algo así, ¿no? Bueno, muchas gracias a quería hacerle una pregunta a Mariana primero, hablando del tema de la estética, de historias clandestinas, lo que me llama la atención, bueno, son dos cosas, me llaman la atención varias cosas, pero las que más me llaman la atención son, uno, bueno, el constante homenaje que se le está haciendo a las técnicas artesanales de gráfica, desde la misma narración. Está el tema de la imprenta clandestina, de los rayados en las murallas, eso. Y lo otro, que ahí va la pregunta que como lo has visto tú en el trabajo que estás haciendo, el tema de que la narración, el dibujo parte muy, digamos, en esta técnica rústica, pero con bastante achurado, es un dibujo como más claro, y al final, y que tiene que ver como con la narración más testimonial, y al final se transforma en otra cosa, ¿no? Se transforma en una cuestión más de imágenes más oníricas, pesadillescas, más oscuras, no sé, eso. Y la otra pregunta para ustedes, ustedes, bueno, nos hablaron un poquito de su metodología de trabajo, algo dijeron sobre la entrevista. Me gustaría preguntarles si ustedes consideran, o sea, y lo consideran parte de su trabajo, la utilización de la metodología como de la oralidad, de lo testimonial, y que nos cuenten un poco cómo trabajan ese aspecto de la investigación. Eso. Bueno, gracias por su pregunta. La verdad que a mí, desde mi trabajo personal, el encuentro con historias clandestinas fue de los primeros libros que adquirí dentro del corpus que tenía que adquirir para poder realizar mi tesis doctoral. Y en ese sentido, y después ya en la medida viendo los otros dibujos, conversando con los autores, el dibujo sí, para algunos puede ser rollo, como para otros no. La mayor parte de ellos se definían más como contadores de historia, que lo hacen a través de la herramienta cómic, más que dibujantes o comiqueros, no sé qué otros sinónimos usar. Entonces, en relación a eso, y en el caso específico de Memorias Clandestinas, para Ariel Rojas sí era importante el dibujo. Él es profe de arte, él tiene un trabajo de humor gráfico especial a su manera, como dice él, y específicamente en Memorias Clandestinas lo que él quería transmitir con eso del achurado fuerte, con harto negro, que incluso podría ser cercano al grabado, ¿no es cierto?, era intentar transmitir un poco qué es lo que ocurría con los medios de impresión que ellos mismos utilizaban dentro de la Casa de Seguridad para poder realizar sus trabajos de panfletos o de publicaciones. Lo divertido es que, a mi juicio, igual es el estilo de dibujo de Ariel, como se puede ver en los otros trabajos, y no necesariamente responde a ese énfasis que querían hacer ellos respecto a eso. Sí me pasó, por ejemplo, que se notaba algunos momentos en que ya debe haber trabajado con un continuo, pero después reorganizado estas páginas en estructuras de viñetas, porque cambia mucho el lenguaje del dibujo, de los trazos, de la resolución de las personas, de la figura humana, etc. E incluso cuán duro es el achurado, algunas veces full achurado, otras veces solamente línea, y que de repente también eso le quita un poco de consistencia, no sabéis si por lo mismo también me complicaba la voz narrativa, porque tanto a nivel de dibujo como a nivel de guiones se presentaban como ese tipo de cosas, sin desmerecer el valor que la obra tiene por sí misma. No sé si te contesté. Ya. Oye, bueno, sobre tu consulta, en particular el libro el segundo que mostré de la secuencia que el bote naufragaba, ese fue un FNR, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que aporta una línea de cultura en todas las regiones,
y pusimos un ítem de investigación. Entonces fue bien bonita la metodología porque tuvimos que ir a visitar a pobladores, están muy viejitos ya porque ellos vivieron esto en la década del 40. Y muchos de ellos están viviendo en distritos rurales, entonces había que ir a visitarlos, algunos con lancha, otros meterse por caminos bien aislados. Y yo es una comunidad en la que vivo, que es hace 10 años, y esos personajes son los abuelos y bisabuelos de la sociedad actual de Tortel. Entonces, contar lo que yo estoy contando aquí igual era delicado, había muchas cosas que hasta el día de hoy siguen siendo tabú, entonces no se puede. También tú mencionaste el tema de la censura, que uno recorta partes de la historia y cuenta lo que, qué sé yo, no sé, en el medio comercial hay que contar lo que vende más, pero en el medio de lo emocional quizás hay que recortar lo que es muy duro. Sí. Y la gente antigua, sobre todo cosas que han sido dolorosas, un poco reservadas, ¿cierto? Y les cuesta entregarse, entonces en algunos casos tenemos que hacer más de una visita. La primera visita nos iba arrojando ciertas luces para preguntar otras cosas en la segunda visita. Fue una metodología bien bonita, que se acerca más como a la sociología que a la creación propia de una historieta. Pero como en este libro yo fui autor completo, escribí el guión y ilustré. Me encantaría seguir haciendo lo mismo siempre. Era una buena metodología, investigar, después de tomarse todo el tiempo que corresponde para escribir el guión y luego además ilustrar. En audio y pusimos un ítem de transcripción. Entonces hubo una persona que fue, tú también. Bueno, sí, solo contar cortito que en el otro ejemplo que estamos trabajando ahora también incorporamos 3 entrevistas a 3 jugadores que estuvieron ahí en ese partido, en ambos, y también el libro que nos basamos es un libro de entrevistas, o sea, mucha de la información salió de entrevistas, entonces también había ahí ya un trabajo previo que había recogido esos testimonios. Jorge, ¿tiene una pregunta? Hola, Tini, muchas gracias por la ponencia. Mira, en los dos casos hay investigación, ¿no es cierto? En el caso de la historia clandestina es más autobiográfico, hay un testimonio, pero hay investigación también cuando se copia, por ejemplo, la fotografía de Víctor Jara, ¿no? Y otras escenas que están en la prensa, etcétera. Y tú contabas recién de la investigación para hacer el trabajo. Entonces mi pregunta en realidad para los 3, digamos, o los 4, tiene que ver con hasta qué punto se les pasó por la mente, digamos, el concepto del documental, ¿no? Así como en otro medio uno haría un documental, hasta qué punto esta historieta, ¿no es cierto?, este soporte sería de un documental, por una parte, ¿no?, que lleva como a ser, entre comillas, más objetivo, pero con estos mismos cortes de autocensura, de seleccionar, porque es delicado, porque hay cosas que no se pueden contar todavía, en el caso de la historia clandestina, etcétera. ¿Hasta qué punto, por un lado, es documental y por otro lado, hasta qué punto ven ustedes mitificación de la historia original para pasar a esta historieta que igualmente, a pesar de la investigación, etcétera, y de la autobiografía, igual es ficción? A ti te escuché un rato antes de entrar a la ponencia, mencionaste que la pregunta es en realidad ¿qué no es ficción? Porque quizá hoy en día se pone en duda toda la objetividad de la información, a ese grado de tambaleo de la realidad llegó. El diario Ana Frank supuestamente no lo escribió ella, lo escribió el papá. Sí, que en el fondo la preguntaremos para ustedes. Nadie se quiere hacer cargo. No, porque finalmente son autores también y son la primera fuente como para poder dar una explicación respecto a eso. Lo que decía Rodolfo es fundamental que la subjetividad, lo decía antes, el aporte que se puede hacer, o sea, quizás tú hablas de 2 polos, o sea, una la censura o esta limpieza como estrategia
para construir el relato, el discurso y esta mitificación. Yo creo que hay puede ser una tercera, que también el aporte que puede generarse desde la ficción, como para recrear esos vacíos, esas cosas y darle valor y traerlo al presente. La mitificación ya, no sé, quizás podría venir por el lado de los temas. Si se ve que estamos todavía todos anclados en el paradigma del 73 en adelante, y quizás ahora con lo que ha estado pasando este año, esta primavera, el paradigma está cambiando. Y quizás el rito de pasaje de todo autor en Chile es publicar algo sobre la memoria, la necesidad de sanar esa herida que todavía está abierta. Ahora se reabrió y ya aparece otro tema. Y en el caso específico de Memorias Clandestinas, por lo que me han comentado los autores, la elección de ese imaginario que ellos transmiten y que corresponden, ¿no es cierto?, a imágenes que para todos los chilenos, ciertas generaciones, y a propósito de la dictadura cívico-militar, están siempre presentes, ¿no es cierto?, y las hemos visto interpretadas de súper distintas maneras. Fue específicamente la elección de ese imaginario es porque primero Memorias Clandestinas se escribe en inglés. El objetivo era que fuera un libro así como el de Marjane Satrapi, la de Persépolis, etc. Esa fue como la inspiración de que en otra cultura, en otros países, otros tipos de público que no saben que existe abajo de Sudamérica un país llamado Chile que tuvo esta dictadura, etc. Entonces la idea era hacerlo global, para un lector global, y en ese sentido se acudió a lo que era como más conocido por todos. La contradicción es que después lo hicieron primero en castellano y en Chile específicamente. Entonces, y curiosamente, a propósito de que también el documental puede tener súper distintos medios de transmisión, ¿no es cierto?, de narrativa, de expresión narrativa, Memorias Clandestinas se va a convertir en una película animada. Entonces, es otra manera también de continuar eso. Sí, bueno, en todo documental se busca, o en muchos se busca como un narrador, un hilo conductor, hacerle seguimiento a algún personaje que te vaya abriendo las puertas y las ventanas. Nosotros aquí también hay un poco de eso, en todas las historias. Bueno, la primera no porque es una adaptación, pero... Entonces son adaptaciones. En el que te contaba de los pobladores, yo no quise que ningún apellido, ninguna familia fuera el protagonista de la obra. Entonces inventé un personaje que le puse Tránsito, un nombre antiguo como de gente de campo, pero además él hace un tránsito desde el poblamiento original, que es desde Cochrane hacia el litoral, y además después se suma al viaje en bote hasta el faro San Pedro. Entonces justamente él encarna el tránsito y va acompañando, ¿sí?, como catalizador de todas las situaciones históricas que me narraron los testimonios. Él es el catalizador, el que los teje. Fue necesario idear este personaje. Plaza parece que tiene una... No. ¿Te arrepentiste? ¿Ya se terminó? Se terminó. Entonces, Muchas gracias.